Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros con esto presentando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como conocemos, es el segundo tomo dentro de la presentación teológica de San Lucas. Lucas, que vivió, que estuvo muy cerca con San Pablo, entonces toda una teología paulina, como nosotros le llamamos, con algunas características interesantes. Aquí lo que se acentúa mucho es el hecho de la comunidad. Y entonces en esta teología de San Lucas encontramos el tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Tercera persona, tercer momento, tercer tiempo y así. Hechos de los Apóstoles ahora nos narra y nos está diciendo que es la comunidad la encargada de llevar adelante la propuesta del Evangelio. Porque Lucas está completando el post-resurrección, post-anuncio del Evangelio, es decir, peñan de Yara, o Urire, peñan de Abuitepe, este es el Evangelio que le estoy trayendo, la buena noticia. Se dan cuenta que esta es incluso una influencia muy interesante de San Pablo, el mismo nombre de Evangelio. San Pablo es el que acuña, San Pablo es el que utiliza varias veces y es el que da esta terminología del Evangelio. Los otros aparecen también, pero muy poco y posiblemente ya con la influencia de lo que Pablo va presentando como la buena noticia, na ave o uñande. Oye, ya poma gato peñan de Yara Rubibe. Vete y teñan de Ñajano, vaya cue. Con anga, oye, ya poma peñan de Yara Jesucristo Rubibe. Es una teología maravillosa porque eso es lo que nos está presentando San Lucas. Lucas que va preparándose y va aprendiendo sobre todo de San Pablo y ahora él prepara su evangelio y con este segundo tomo nos está diciendo, bueno, ven ahí tema con Anga Peguerajana. Esta propuesta del Evangelio. Peñan de Yara, o Shakapa Mañandeja, Uberajama Peje, Coebema Oí, Coanga, o ya veñan de Pobe, Ñande, ya Pojama, Ñandena, ya Poino, Abendo, ya Pomo ahí. Por eso la comunidad es el centro aquí en el Evangelio de San Lucas, es decir, en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo, es decir, el trabajo. El aspecto neumatológico también en San Lucas es esencial. Y luego, desde ahí nosotros apuntamos entonces a la eclesiología, es decir, a la iglesia, a la comunidad, como estábamos diciendo, que es la base de su teología, lo básico, lo elemental. Nos hace entender que aquí es la comunidad la que está encargada de llevar adelante la buena noticia. Bueno, desde ahí entonces, queridos amigos,
vamos a mirar y hacer una síntesis rápida de algo que nosotros ya fuimos estudiando, ¿verdad? Porque fuimos estudiando y fuimos mirando el capítulo 5, versículo 21b en adelante hasta el 24. Nosotros decíamos, acudió el sumo sacerdote con los suyos y convocaron al Sanedrín y a todo el consejo de ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Los guardianes que fueron allá no los encontraron en la cárcel. Y vueltos informaron diciendo, hemos hallado la cárcel cerrada con todo cuidado y a los centinelas en pie junto a las puertas. Pero al abrirlas no hemos encontrado a nadie dentro. Cuando esto oyeron, tanto el jefe de la guardia del templo como los príncipes de los sacerdotes no acertaban a explicarse qué habría sido de ellos. Bueno, hasta ahí entonces nosotros hablábamos que el autor de los Hechos gusta en su exposición mostrar siempre la impotencia y el desconcierto de los enemigos de la iglesia. Primer elemento, pero siempre hay un desconcierto, siempre hay una impotencia de parte del enemigo contra el accionar de Dios. Por otra parte, la escena que nos ofrece el texto no carece de un aspecto cómico. Esto es bastante cómico, ¿verdad? O sea, lo que sucede. Cómico decimos en el sentido de que, bueno, imagínense, uno va, espera, quiere esto, dentro de la lógica, pero sin embargo es una cuestión ilógica. Sin embargo, ahí no te encontrás con nada. Entonces es un aspecto que el autor sagrado insiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después va a insistir en la fuerza, la gracia del Espíritu del Señor, es decir, cómo actúa con sus elegidos, cómo les da este regalo, cómo les da esta salvación. Seguros de su causa, los sumos sacerdotes, es decir, los hombres del grupo de sacerdotes saduceos, que ya tuvieron una parte decisiva en el arresto, convocan una sesión especial del Sanedrín y esperan la llegada de los detenidos. Bueno, o imagina calabozo, ya esa anguaya, ya mindu umi, va la situación, pero vemos que no es tanto así, ¿verdad? No es tanto así como uno podría pensar, sino que aquí ya tenemos, de cierta manera, una forma muy segura también de esta comunidad cristiana que comienza a presentarse con estas características del Evangelio, con estas características de una decisión en el seguimiento de Jesucristo. Aquí van, dice, los guardias del templo escudriñan, desconcertados, las celdas exteriormente intactas de la cárcel, mientras que los arrestados están en el templo y anuncian el mensaje de la resurrección y de la vida al pueblo que escucha con atención. Aquí, esto es lo cómico, decíamos nosotros, porque sabemos que los llevaron, los encarcelaron, ellos que estaban encarcelados ahora se los encuentran libres y dice que los encuentran allí en el templo, están en el templo y anuncian el mensaje de la resurrección y de la vida al pueblo que escucha con atención. Y así es una gracia muy interesante. No les tenía que brotar el pensamiento de que aquí intervenía un poder más alto. Bueno, el poder más alto muchas veces uno no puede darlo. Pero ¿por qué esto? Y justamente porque uno se da cuenta, ¿verdad?, que todo lo que están haciendo aquí más bien responde a una propuesta de Dios. No es el poder humano, el poder ese que se pone por encima de los demás, ¿verdad? Y entonces el texto no revela nada sobre este particular, ¿verdad?, de que ellos están por encima de alguien. No calculáis, vean, ando mañaneteo y y bueno, todo esto, los miembros del Sanedrín que reflexionaban más profundamente no tomaron más en serio la señal que se les ofrecía.
Este es otro aspecto también, ¿verdad? Porque este poder es un regalo de Dios. ¿Verdad? Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión. Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer tome al bebé, en lugar de ver a su hijo morir. Y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones. Como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed. Y Dios es rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan: alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía. Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez. Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo con una madre llena de rahamim hacia su bebé. Él dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rahamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y en la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana. En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro, mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma, para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh, o en las palabras de Jesús, ser compasivos, como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido a responder. Y es aquí donde Él se encuentra con nosotros con su profunda compasión.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro. Estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 3, del 14 al 21. En el día de hoy, hermanos, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezcan ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Y así continúa. Por eso les dije, queridos amigos, esta carta de Pablo a los cristianos de Éfeso y Chacapaiteñan, de cómo Pablo va entendiendo el accionar de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, peña de aputume, va ella va lleva o llora lleva petaún va ella de toda la yaguere cojina anda y cual va ella va peña de yara y cual cañan de es la revelación de Dios, cómo tenemos que entender y cómo después tenemos que llevarlo a la práctica. Esto es lo más importante, esto es lo esencial y fundamental. Y por eso, queridos hermanos, para poder tener esta gracia de Dios, a Pablo y hoy añe su veñan de yara en ondepe. Añe pomoí veñan de yara en ondepe. Peñan de yara en ondepe lleva a genoi, a tupanoi, a tupañ genoi, a tupañ genoi, a genoi veñan de yara, a tupanoi chupe. Ñande ya cuaro con amba ego, ñañe moita hoy veñan de yara en ondepe, ñañe suta, aña tupanoita, ña genoita y chupe. Ya como necesitamos, queridos hermanos, para que exista la justicia, la igualdad, la hermandad, el cariño, el respeto, este deseo de transformar nuestra sociedad, transformar nuestra familia, aupeare con la ñandeyara y ñandejina a través de Pablo, que el Señor, que se ha dignado en fortificarnos por medio de su Espíritu, ahora entonces nos dé esa gracia que necesitamos para ser también nosotros transformadores de este mundo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
Queridos amigos, seguimos con Yandiyara en el Nuevo Testamento y estamos nosotros aquí reflexionando el capítulo 5, ¿verdad? Desde el 21 en adelante vemos que nos hacíamos una pregunta al terminar el bloque anterior. No tomaron más en serio la señal que se les ofrecía. El transcurso del proceso parece confirmarlo. No era Gamaliel uno de los que esperaban la intervención de Dios. Sus palabras, que pronto escucharemos, parecen indicarlo. No era Gamaliel uno de los que esperaban la intervención de Dios. Intervención de Dios. Peñandillara, alleva. Ateuya poina. Ese es el intervencionismo. Y el segundo es el de la libertad de los apóstoles y el progreso de la iglesia. Libertad de los apóstoles y el progreso que se va dando dentro de la iglesia. Vemos desde el capítulo 5, siempre versículo 25 hasta el 28. Pero en esto se presentó uno anunciándoles: los hombres que ustedes metieron en la cárcel andan sueltos en el templo enseñando al pueblo. Fue entonces el jefe de la guardia con sus hombres y los condujeron sin violencia, porque temían al pueblo no fueran a apedrearles. Los llevaron pues y los presentaron al Sanedrín. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: ustedes habían escuchado que nosotros les habíamos ordenado severamente que no enseñaran en ese nombre. Y resulta que ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, aquí nosotros encontramos una presentación muy interesante, una lucha, ¿verdad?, del cristianismo con el judaísmo prácticamente. Todo lo que era prohibición y sin embargo que estos apóstoles lo que lleven y siguen anunciando. Y ahora de una manera muy especial, ¿verdad?, porque incluso los habían encarcelado, tenerlos en prisión a nivel de sin embargo son liberados y salen, ¿verdad?, son liberados. Cosas extraordinarias. Los jefes judíos tienen que experimentar con una claridad creciente su importancia ante el poder vital de la comunidad de Jesús. Tienen que experimentar con una claridad creciente. Dice que los mismos jefes tienen que experimentar. El no percatarse, ¿verdad?, el no conocer, el no tocar, el no vivirlo. Sin embargo, aquí la fe es impresionante. Los jefes judíos tienen que experimentar con su claridad creciente su importancia ante el poder vital de la comunidad de Jesús, Bueno, aquí vemos que los jefes tienen que experimentar. Se indica, tuya lleva la pared y esto presenta ante la vista de una evidencia inesperada en el primer encuentro judicial. De Pedro y Juan, en la escena irrefutable del ojo de nacimiento, del paralítico de nacimiento. Porque aquí vemos la fuerza, ¿verdad? La fuerza como Dios cura. Él fue curado de todo aquello que le impedía, ¿qué cosa? Le impedía caminar, le impedía ponerse en sintonía con Dios. Todo lo que es impedir, entonces aquí se nos está mostrando que se puede, ¿verdad? La cuestión es buscar, y en la medida en que vamos buscando y vamos encontrando, entonces después también vamos caminando. Ahora, la cárcel vacía les mostraba claramente cuán difícil entonces nosotros encontramos el combatir contra el poder vital de un movimiento impulsado por el Espíritu Santo. La peñan de Yara y Inojina, bueno, pe la bella bodabe, pe be mozarambita, a pe ave pecueta, entonces eso prácticamente hace que nosotros descubramos y veamos que contra ese poder no se puede luchar, contra ese poder no se puede hacer nada, porque es la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad?,
el que está llevando, el que está moviendo. Y eso es entonces lo que nos está mostrando aquí este hermoso escrito de Hechos de los Apóstoles. Ahora, a los jefes judíos tuvo que producirle el efecto de un insoportable desafío de la conciencia de su poder la noticia de que los hombres que habían puesto en la cárcel estaban precisamente en el templo y allí anunciaban la doctrina por cuya causa se les quería procesar. Imagínense, aquí entonces es un gran desafío, insoportable y oyente, insoportable desafío. Porque se acuerda justamente, llevó todo lo contrario, lo lleva a ni que vejo pemos a la pie, ni que vejo peñete, hay po, Jesucristo era, hay po, resucitando, yera, etcétera, ¿verdad? O sea, todos estos elementos que se ponen aquí, todos estos elementos que nos hacen pensar entonces a nosotros, ¿verdad? De una manera muy interesante, de que Dios está actuando y de que Dios tiene una fuerza especial, ¿verdad? Esta fuerza especial que el Señor tiene, ¿para qué? Y para animar, para convencer, para que el pueblo entonces se pueda adherir. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace a través de estos apóstoles que están bien decididos también en su vida, en su predicación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En el
resumen de la agenda pontificia, el sábado pasado el Papa Francisco presidió un encuentro con los miembros de Comunión y Liberación que efectuaron una peregrinación a la casa de Pedro para conmemorar el centenario del nacimiento del fundador de la institución, don Luigi Giussani, de quien la Iglesia, dijo el Papa, reconoce su genio pedagógico y teológico desplegado desde un carisma que le fue dado por el Espíritu Santo para el bien común. El Papa dirigió una serie de llamamientos para seguir adelante en su misión. Bisogna ringraziare padre Julián Carrón per il suo Tenemos servicio. que agradecer al padre Julián Carrón por su servicio per il suo servizio nella guida del movimento durante questo periodo e per aver mantenuto fermo il timone della comunione con il firme el pontificato. timón de la comunión con el Tuttavia non pontificado. sono mancati seri Sin problemi, embargo, no han divisioni faltado e graves certo anche un problemas, impoverimento nella divisiones y presenza ciertamente di un también un movimento ecclesiale così empobrecimiento en la importante presencia de come un Comunione e movimiento eclesial Liberazione, tan da cui importante la como Chiesa e Comunión y io stesso Liberación, spera di del que più, la Iglesia molto y di yo più. mismo esperamos más, mucho más. Los tiempos de crisis son tiempos de recapitulación de vuestra extraordinaria historia de caridad, cultura y misión, sostuvo el Papa. Son tiempos de discernimiento crítico de lo que ha limitado el potencial fecundo del carisma de don Giussani. Son tiempos de renovación y relanzamiento misionero a la luz del momento eclesial actual, así como de las necesidades, sufrimientos y esperanzas de la humanidad contemporánea. La crisis nos hace crecer, no debe reducirse al conflicto que aniquila. Sobre la importancia de seguir a Jesús en comunidad, sobre la importancia de caminar juntos, cada uno con su propio paso, abriéndose, encontrando a los demás. Es esta la invitación que el Papa Francisco hizo el lunes a los cistercienses. Caminar juntos detrás de Jesús para estar con Él, para escucharlo, para observarlo. Esta es la invitación del Santo Padre. Es un camino que hay que hacer, cada uno con su propio paso, con su propia historia, única e irrepetible, pero juntos, en comunidad, precisó, como lo hicieron los 12, que estaban siempre con Jesús y caminaban con Él. No se habían elegido, sino que habían sido elegidos. Y no siempre fue fácil llevarse bien. Eran diferentes entre sí, cada uno con sus propios defectos y su orgullo, les dijo el Papa. Solidaridad de Francisco con Ucrania y Nigeria, afectada esta última por las inundaciones. Al final de la audiencia general, el Papa volvió a recordar los horrores del conflicto en Europa del Este y las violentas lluvias que siguen azotando al Estado africano. Una calamidad devastadora entre las peores de los últimos 10 años, con cientos de muertos, desaparecidos y más de 1 millón de desplazados. Como es ya habitual, al final de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, no faltó tampoco el pensamiento del Papa para Ucrania y las terribles consecuencias de la guerra que la asola. Poco antes de concluir, Francisco se detuvo para hablar del país de Europa del Este, donde continúan los bombardeos de Rusia. Recemos por Ucrania. Recemos por todas las cosas horribles que están pasando allí, las torturas, los muertos. Y durante su saludo a los grupos de habla inglesa, el Papa se refirió a la situación en Nigeria, afectada por violentas lluvias que han provocado una de las peores inundaciones de la última década. Francisco recordó que las inundaciones han causado muchas muertes, numerosos desaparecidos e ingentes daños. El número de muertos asciende a 603 este año, que el Papa encomendó a Dios. Recemos por todos los que han perdido la vida y por todos los afectados por este devastador desastre natural. Que estos nuestros hermanos y hermanos experimenten nuestra solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional. Estos días sigue lloviendo en 33 de los 36 estados de Nigeria y cientos de miles de personas han sido evacuadas de sus casas inundadas. Más de 1.3 millones han sido desplazadas. El Papa se preocupa también por ellos para que se les proporcione la ayuda necesaria. Una semana intensa la del Papa Francisco, en la que dedicó un momento para hacer un llamamiento por la paz en Ucrania, dedicó otro instante para hablar sobre las víctimas de las inundaciones en Nigeria. También a los cistercienses les pidió que caminen de la mano de Jesús para estar con Él, para escucharlo. A Comunión y Liberación les dijo que la crisis ayuda a crecer, a discernir con nosotros mismos. Desde el Vaticano, Patricia Inestrosa.
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, NGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan lindo, capítulo 5, Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando todo lo que significa y decíamos la doctrina que se va procesando poco a poco en la vida de los apóstoles, en la vida de la comunión tendeibe. Oñamindu uibe, pero poca a poca ya es, no es todo de una vez, sino que moñepun uibe. Bewen behueve ya ese es nayi cuave ya hoy ñahendu ñamindu u a veces ya cuamba epa peñan de yara lo yerura ñande hamba eshapa ñande yayapobana. Y entonces hablábamos aquí de que estaban ellos ahora justamente en el templo predicando sobre Jesucristo. Y allí ellos anuncian la doctrina por cuya causa se les quería procesar. Justamente todo lo contrario. Oye, las aguas y ve cárcel. A Pepe ya esa peñan de Yara, hoy pues no hay subecuera, los salva, los saca de esa situación. Entonces llegó a hacer justamente todo lo contrario de lo que se les había ordenado hacer. ¿Y cómo es eso? Entonces, quiere decir que hay una fuerza especial, una fuerza extraordinaria, ¿verdad?, que trabaja en el corazón de ellos. Hay una fuerza que los anima también a ellos para que ellos puedan hacer este camino, y este camino totalmente diferente. Ahora, ellos allí anunciaban la doctrina por cuya causa se les quería procesar. Y sin embargo ellos siguen, tranquilos, campante. Ellos, entonces, de cierta manera, ahora, al tener esta fuerza, ¿verdad?, que les llega de Dios mismo al corazón, entonces hace que les mueva. Por eso hablábamos también de la fuerza del Espíritu Santo, como te dice aquí, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos salen, van al templo, anuncian. También es obedecer. Porque Pepe le mandó a poner, cuando ellos son liberados, les dice, bueno, vayan al templo y justamente ahí anuncien, ahí prediquen. Entonces es una obediencia también a quien, a este que les ha liberado, es decir, a la fuerza del Espíritu que les anima, les fortalece y que ahora los está enviando a predicar. Entonces, así, conciencia de su poder, la noticia de que los hombres que habían puesto en la cárcel estaban precisamente en el templo. Y bueno, y anunciaban la doctrina por cuya causa se les quería procesar. Por cuya causa se les quería procesar. Porque lleva peñe, y claro, de cosas totalmente que cambiaban dentro de su interpretación. O sea, ¿qué es lo que nosotros entendemos por esta Tanakh, por el Antiguo Testamento? Y ahora ellos, ¿qué es lo que están entendiendo por este Nuevo Testamento? Lleno de entusiasmo en torno de los apóstoles, y escucha atentamente su predicación. El jefe de la guardia del templo ahora, con sus subordinados, tuvo que experimentar cuán problemática había llegado a ser la autoridad de este Sanedrín. Y esto nos ayuda también a nosotros a entender cuál fue este comportamiento del Sanedrín, ¿verdad?, con respecto a los apóstoles. Porque quiere decir que nos enducebe
más que experimentar. Nosotros decíamos que los sumos sacerdotes, etcétera, al final de cuentas, después ellos van cambiando, pero en la medida en que van entendiendo este proceso de salvación, este proceso de evangelio, del evangelio propuesto por el Señor, por Jesús. Ahora, el jefe de la guardia del templo con sus subordinados tuvo que experimentar cuál problemática. Había llegado a ser la autoridad de este Sanedrín y de los guardias con respecto a la iglesia, cuando sin coaccionar ni violencia tuvieron que conducir a los apóstoles ante la doctrina de quién, y ante esta doctrina que se les estaba entregando, ¿verdad? O sea, el Señor que ya había entregado y que ahora ellos como apóstoles tendrían que seguirlo, ellos es lo que tendrían que hacerlo presente dentro de la comunidad. Ahora, los apóstoles están ante el Sanedrín. Ante el Sanedrín. Bueno, porque ellos son los que van a juzgar, ellos son los que están mirando. Se presentan como hombres libres, son libres porque el mismo Dios los ha liberado. Y el mismo Dios que los libera por medio de su ángel, son libres porque el pueblo se colocó detrás de ellos. También aquí vemos el gobierno misterioso del Espíritu Santo. El gobierno misterioso del Espíritu Santo. Porque solo Él puede dirigir las cosas de la vida de tal forma que los planes de Dios también se cumplan en la armonía externa de las causas. Que se cumplan verdaderamente. Entonces, en este plan, pero ya esa operar con los genoína, ¿verdad? O sea, aquí pues es un compromiso que se tiene que asumir como comunidad de acuerdo a la propuesta del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. El Papa se reunió con el ministro de Exteriores de Perú en el Vaticano. Y gracias por esta visita. No, al contrario, traigo las excusas del señor presidente Pedro Castillo. El ministro de Exteriores César Landa viajó en nombre del presidente Pedro Castillo después de que el Congreso rechazara su petición para hacer este viaje por Europa. César Landa y el embajador ante la Santa Sede le dieron al Papa un doctorcito. Es una imagen del niño Jesús con la que, según la tradición, Santa Rosa, patrona de Perú, hablaba a menudo. El formato de los dice que Santa Rosa tenía pues la facultad de hablar con el niño Dios. Ella recibía muchos enfermos en su casa y los curaba a través de las recomendaciones de su doctorcito. Eso no lo conocía ese. Sí. Durante su visita al Vaticano, el ministro peruano firmó un documento para repatriar 3 momias incas. Llevaban desde 1925 en el Museo Etnológico Misionero. Fueron cedidas para una exposición universal que hizo el Vaticano el siglo pasado, a comienzos, ¿no? Y que luego fue quedando, pero finalmente ya hace varios años que se tuvo conocimiento de ello y con la disposición y la buena disposición del Vaticano de devolverlas como corresponde, se ha podido concretar, ¿no? La repatriación de las momias podría sentar un precedente para que los museos vaticanos devuelvan algunos de sus objetos a sus países de origen, aunque este caso es bastante excepcional porque las piezas son préstamo de un gobierno concreto y contienen restos humanos. Más que objetos son seres humanos desde ya, ¿no? Son restos humanos que deben estar enterrados o puestos en valor con dignidad de donde provienen, ¿no? Que es precisamente los Andes del Perú. El ministro Landa también habló de la política de su país con los responsables de la Secretaría de Estado Vaticana. Dijo que el presidente de Perú espera viajar a Roma y reunirse con el Papa en un futuro próximo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta,
Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Jesús está aquí, lo puedo sentir en mi corazón. Me da su paz celestial, su fuerza y amor, me cura el dolor, quita las penas, rompe cadenas, quita espinas con su infinito amor. Quita rencores, males del alma, me hace beber del agua de la salvación. Bendito Dios, bendito Dios. Sí, Señor,
En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyara Ñe'e. En el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros mirando el Evangelio, digamos así, Hechos de los Apóstoles, la segunda parte del Evangelio de San Lucas, desde el capítulo 5, versículo 25, hasta los versículos 27. Bueno, entonces 27, 28, ¿verdad? Aquí nosotros leíamos y decíamos, además del temor del pueblo. El temor quiere decir el respeto del pueblo con estos hechos, lo que está sucediendo, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad?, a esta comunidad que camina. Además de este temor al pueblo, temía también el Sanedrín algo más, que llegue del pueblo, que llegue. Pero hay algo más también del cual están temiendo. Raras veces suenan las palabras del sumo sacerdote. Raras veces suena, o sea, escuchamos nosotros en la palabra de Dios. Pero no hoy. Su discurso no resuma temor y recelo. En primer lugar, es una acusación. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. El sumo sacerdote recuerda a los apóstoles la prohibición de que no enseñaran en este nombre. Que no enseñaran en este nombre. Entonces, ahí ya comenzó a cambiar un poco, ¿verdad?, esta visión, esta perspectiva. El sumo sacerdote recuerda a los apóstoles la prohibición de que no enseñaran de este nombre, es decir, de Jesús. De nuevo, rehúye decir el nombre en torno al cual todo está girando, es decir, en torno a la figura de Jesús. ¿Es menosprecio de Jesús? ¿Es algún miedo? También se podría pensar en esto último, porque en sus palabras se percibe una rara solicitud cuando habla de la sangre de este hombre. Cuando se habla de la sangre de este hombre. Aquella sangre que a su tiempo tomó sobre sí el pueblo extraviado en la condenación de Jesús por miedo de Pilato, cuando con ofuscamiento y pasión gritó, caiga sobre su sangre, sobre nosotros, y su poder caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. San Lucas no ha conservado esta frase en su Evangelio. San Lucas no conserva en el Evangelio, y me imagino que había hecho los apóstoles, en el Evangelio que Jesús grita, ¿verdad?, en su pasión, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. San Lucas no ha conservado esta frase en el Evangelio, pero la conocía, y por así decir, la recupera en este sentido, de que es un pasaje cuando hace que el sumo sacerdote hable de ella. Muy bien, queridos amigos, entonces así estamos mirando un poco este aspecto, ¿verdad?, de lo que significa también para nosotros. A pesar de que Lucas no conserva esta frase de su Evangelio, por lo menos cuando hace que el sumo sacerdote hable de ella. Y bueno, queridos amigos, así entonces nosotros estamos ya concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy nuestro curso bíblico. No se olviden que siempre lo tenemos ahí a través de las redes, que es muy importante, y también a través, como siempre, de nuestro canal. Entonces, el curso bíblico de todos los días. Y ahora yo me despido de ustedes, queridos amigos,
Les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre y les dé mucha fuerza y mucha felicidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.